Ahora mismo, justamente ahora, hay alguien filtrando vídeos del GTA 6. Y no estamos hablando de una filtración pequeña. Durante los últimos días han aparecido vídeos de gameplays, partes del mapa y escenas que Rockstar todavía no había enseñado públicamente. Y lo más preocupante es que las personas o grupo que está detrás de las filtraciones, conocido como Cyberleak, ha amenazado con publicar todavía más material. Todo esto está ocurriendo a pocos meses del lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de la historia. Y sinceramente, a mí me parece bastante surrealista. Llevamos años viendo cómo Rockstar intenta controlar absolutamente cada detalle del GTA 6. Las filtraciones llevan existiendo prácticamente desde que existe Internet, y algunas han sido tan grandes que han conseguido cambiar gobiernos, destapar escándalos internacionales o hacer que millones de personas empezasen a cuestionarse algo tan básico como su privacidad. Porque una filtración no siempre significa que alguien haya conseguido robar un videojuego. A veces significa que alguien ha conseguido acceder a información que un gobierno, una empresa o incluso una persona poderosa llevaba años intentando mantener en secreto. Y algunas de ellas cambiaron Internet para siempre. Pero antes de viajar al pasado, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo en GTA 6, porque esta no es ni siquiera la primera vez que Rockstar sufre una filtración de este juego. En septiembre de 2022, alguien consiguió acceder a los sistemas internos utilizados por los trabajadores de Rockstar. El hacker consiguió entrar en un canal interno de Slack de la compañía. Slack es una aplicación de mensajería que suelen usar las empresas, y de ahí consiguió sacar alrededor de 90 vídeos de una versión todavía en desarrollo del GTA. Para ponernos en contexto, en aquel momento ni siquiera habíamos visto el primer tráiler oficial del juego. De repente, las redes se llenaron de decenas de vídeos de un GTA que Rockstar llevaba años desarrollando absolutamente en secreto. Y no eran rumores, se podía ver el mapa, los personajes, vehículos, animaciones e incluso partes del gameplay. Y aquí me parece interesante parar un momento. Porque imagínate ser Rockstar. Llevas años gastándote cientos de millones de dólares desarrollando uno de los videojuegos más esperados de toda la historia. Tienes preparada una estrategia de marketing que probablemente está pensada al milímetro y de repente, un martes por la mañana, alguien entra en tus comunicaciones internas y publica el juego en internet. Yo creo que me da algo. Las filtraciones fueron tan grandes que Take-Two, la empresa propietaria de Rockstar, tuvo que reconocer que habían sufrido una filtración y comenzó a solicitar que los vídeos fueran retirados de internet. Pero aquello no fue el final. En diciembre de 2023, Rockstar había preparado uno de los momentos más esperados de la historia de la compañía, el primer tráiler oficial del GTA 6. La fecha estaba anunciada, la hora estaba anunciada, todo el mundo estaba esperando, y entonces, unas 15 horas antes del estreno previsto, cuando ya todo el mundo estaba haciendo la cuenta atrás para ver el vídeo, alguien publicó el tráiler completo en internet. Pero claro, lo publicaron con una calidad pésima y con un logo de una marca de agua gigante en medio del vídeo de una criptomoneda. Y claro, tú imagínate todos los fans esperando años a ver el tráiler y de repente lo ven en esa calidad. ¿Qué pasa? Que Rockstar, para paliar esto, tuvo que sacar inmediatamente el tráiler. Y no tranquilos con esto, ahora en agosto de 2026 estamos viendo otra filtración. Esta vez, alguien bajo el nombre de Cyberleak está publicando diferentes vídeos que parecen proceder de una versión jugable del GTA 6. Se han mostrado escenas de gameplays, partes del mapa y diferentes localizaciones del juego. Y es que no solo está haciendo publicaciones del juego, sino que sabemos que tiene una versión jugable porque sale disparando en una pared su propio nombre de Cyberleak. O sea que tiene una versión jugable. Detrás de todo esto, el grupo de Cyberleak reivindica algunas cuestiones, como por ejemplo que Rockstar ha decidido no vender el juego físico. Pero claro, todo el discurso se te va al garete cuando estás promocionando una criptomoneda, que es lo que están haciendo. En cada leak aparece una criptomoneda que han creado, que además utilizan como reclamo para que la gente compre y pueda decidir cuál es la próxima filtración. Puedes estar de acuerdo con alguna de sus críticas, pero eso no convierte automáticamente sus acciones en legítimas. Y precisamente esto es algo que vamos a ver muchas veces en este vídeo, porque las filtraciones pueden servir para denunciar cosas realmente graves, pero también pueden utilizarse para conseguir poder, dinero o simplemente notoriedad. Y esa diferencia es bastante importante. Sin duda, las filtraciones que están habiendo de Rockstar son importantes, pero hace unos años ocurrió una filtración que personalmente me parece muchísimo más impactante, porque no afectó a un videojuego, afectó a nuestra idea de privacidad en internet.
Internet. En 2013, un empleado de la inteligencia de Estados Unidos decidió sacar miles de documentos secretos y entregárselos a periodistas. Su nombre era Edward Snowden, y lo que había dentro y se filtró era mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que volver al 11 de septiembre de 2001. Después de los atentados que acabaron con la vida de casi 3.000 personas, Estados Unidos comenzó a ampliar enormemente sus capacidades de vigilancia. La prioridad era clara: evitar que algo así volviera a ocurrir. Y bajo la premisa de la seguridad nacional, el gobierno comenzó a darle cada vez más poder a sus agencias de inteligencia para interceptar comunicaciones y recopilar información. Y hasta aquí, personalmente, puedo entender el argumento. Si acabas de sufrir un atentado de semejante magnitud, es lógico que quieras evitar que vuelva a suceder. El problema es cuando empiezas a preguntarte: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre de nuestra seguridad? Porque una cosa es investigar a alguien que sospechas que puede cometer un atentado, y otra es recopilar información de millones de personas que no han hecho absolutamente nada. Y ahí es donde entra Snowden. Trabajaba para empresas contratistas de la inteligencia de Estados Unidos y tenía acceso a información extremadamente sensible. Y durante un tiempo empezó a hacerse una pregunta que sinceramente creo que tendremos que hacernos todos: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad para sentirnos más seguros? Snowden decidió que lo que estaba viendo dentro de aquellos documentos era demasiado importante para permanecer en secreto, así que hizo algo que probablemente sabía que iba a cambiar su vida para siempre. Se llevó los documentos y los entregó a periodistas. En junio de 2013 comenzaron a publicarse las primeras revelaciones. Una de ellas mostraba que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaba recopilando registros telefónicos de millones de personas. Después aparecieron más documentos y más, y aquí es donde la historia se vuelve realmente complicada, porque Snowden es considerado por algunas personas un héroe que destapó un sistema de vigilancia masiva, y por otro, un traidor que puso en peligro operaciones de inteligencia de Estados Unidos. Y personalmente creo que precisamente por eso es una historia tan interesante, porque no hace falta decidir que Snowden es un héroe perfecto o un villano. Puedes pensar que hizo algo ilegal y al mismo tiempo pensar que algunas de las cosas que reveló el público tenía derecho a conocerlas. De hecho, esa es una de las cosas que más me fascinan de las filtraciones, que muchas veces no hay una respuesta sencilla. Y si Snowden nos enseñó hasta qué punto un gobierno podía vigilar a sus ciudadanos, WikiLeaks nos enseñó hasta qué punto un gobierno podía intentar ocultar información sobre una guerra. En 2010, WikiLeaks comenzó a publicar cientos de miles de documentos militares y diplomáticos estadounidenses. Primero llegaron los documentos de Afganistán, después los de Irak y finalmente una enorme cantidad de comunicaciones diplomáticas. Y aquí quiero hacer una pausa porque estamos hablando de una escalada absurda. No estamos hablando de que alguien filtre un PDF, estamos hablando de cientos de miles de documentos. Y eso cambia completamente la naturaleza de una filtración, porque cuando tienes tantísima información, el problema deja de ser conseguirla, el problema es entenderla. Y eso fue precisamente lo que hicieron periodistas de diferentes medios internacionales. Uno de los casos más polémicos fueron los documentos de la guerra de Irak. Los archivos contenían información sobre operaciones militares, muerte de civiles, detenidos y abusos. Y esto plantea una pregunta bastante incómoda. ¿El público tiene derecho a conocer información que su propio gobierno considera secreta? Una filtración puede destapar algo que nunca debería haberse ocultado, pero también puede revelar información que quizá nunca debería haberse publicado. Y finalmente tenemos otro tipo de filtración, una que demuestra que no necesita revelar secretos de un gobierno para causar un desastre. En 2014, Sony sufrió un ataque informático. Los atacantes consiguieron robar una enorme cantidad de información interna de la compañía y empezaron a publicarla. Películas, documentos, información de empleados, pero sobre todo correos electrónicos. Y aquí es donde para mí empieza lo realmente incómodo, porque una cosa es publicar un documento corporativo y otra es publicar una conversación privada entre dos personas que probablemente pensaban que nadie más iba a leerla. De repente, Internet podía haber conversaciones entre ejecutivos de Hollywood, opiniones sobre actores, negociaciones, problemas internos, y todo aquello que normalmente se quedaría dentro de una empresa pasó a estar disponible para cualquiera. Y esto demuestra una cosa que me parece bastante importante. A veces, el daño de una filtración no está en el secreto que revela, está simplemente en el hecho de que una conversación privada deja de ser privada. Y creo que esto es algo que, con la cantidad de información que compartimos hoy, deberíamos tener bastante presente. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, por favor, déjate un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.